buenas noches, estimados participantes. El día de hoy continuamos con las sesiones del Diplomado de Derecho Administrativo y en esta oportunidad tenemos el enorme placer de contar con la participación del doctor Luis Fernando Villavicencio, quien abordará el tema vicios y nulidad del acto administrativo. El doctor Luis Villavicencio es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en contratación pública por la Universidad Católica, Castilla de la Mancha, con estudios culminados en la maestría de Derecho Administrativo de la PUC y titulado en los programas de segunda especialidad en Derecho Administrativo, en la Católica y en Derecho Público y Buen Gobierno. Estimado doctor Villavicencio, le agradecemos enormemente su presencia el día de hoy y sin más que reiterar nuestro agradecimiento, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ana María. Si me permites compartir una presentación, por favor. Sí, claro que sí, doctor. Está habilitado. ¿Pueden verla? Sí, sí se puede apreciar, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a las chicas y chicos de B-Lawyer por la invitación. Siempre va a ser un gusto para mi persona participar en sus cursos, en sus diplomados, ¿no? En temas de derecho administrativo, buen gobierno, contratación pública, arbitraje. El día de hoy tengo el agrado también, ¿no? De conversar un tema que es bastante importante, ¿no? Y que en su momento también llegué a investigar, que tiene que ver con la nulidad y los vicios del acto administrativo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que el tiempo apremia, que es un tema bastante amplio que podría dar para muchas sesiones, voy a tratar de ser bastante preciso respecto de qué temas son los más relevantes a tener en cuenta respecto a esta figura, ¿ok? Y sin más preámbulo, ¿no? Comenzamos con lo que serían, ¿no? Los requisitos de validez de los actos administrativos, que si bien entiendo ya lo han abordado de manera previa, no se puede analizar o estudiar la figura de los vicios y la nulidad del acto administrativo sin previamente tener en cuenta los requisitos de validez de los actos administrativos, que es sumamente relevante para el tema que nos convoca el día de hoy. Y bueno, la norma, en todo de la LEPAJ, la 27444, en su artículo 3º establece determinados requisitos que debe contar todo acto administrativo, ¿no? Para que sea entendido como válido. Son 5 los que señala, ¿no? Y vamos a empezar con el elemento, ¿no? De la competencia. La competencia, ¿no? En el concepto de competencia hay que tener en cuenta 2 elementos bastante relevantes, ¿no? La potestad atribuida al organismo a cargo de la determinada función administrativa y al mismo tiempo, ¿no? Y de manera paralela, el régimen de la persona o el conjunto de personas que ostentan determinadas funciones y ejercerán estas funciones administrativas, ¿no? Y que a su vez van a representar al órgano u organismo que sea titular de esta competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es indispensable para tener en cuenta o para comprender la noción de competencia, ¿no? Como ya los venía comentando, 2 elementos, tanto la habilitación para la actuación del órgano u organismo que va a emitir el acto administrativo, como también, ¿no? La investidura de las personas, de los funcionarios, las personas físicas, los servidores públicos, que van a desenvolverse, desarrollar y aplicar, ¿no? A la realidad de los hechos, las competencias que se le atribuyen a determinada entidad pública, de determinada administración, ¿no? Entonces viene a ser un elemento bastante particular, ¿no? Que va a habilitar a una entidad pública, ¿no? A adoptar una decisión
o generar una actuación administrativa, ¿no? Ya sea un acto administrativo, un contrato, actuaciones administrativas que estén vinculadas a la función administrativa prestacional, fomento, sancionatoria, trilaterales, entre otros, ¿no? Y es así que la potestad, la facultad, ¿no? Se vuelve esta medida mediante la cual nosotros entendemos este elemento de la competencia, ¿sí? Y vamos a poder observar que hay bastantes criterios para la determinación de la competencia, ¿no? Podemos nombrar criterios que se establecen por la materia, ¿no? Y que están referidos a las actividades que normativamente desempeñan determinados órganos. Luego vamos a tener la revisión por el territorio, ¿no? La competencia por territorio, que están vinculado al ámbito geográfico, espacial, y también al ejercicio legal, ¿no? De una función administrativa, y va a depender mucho de las circunscripciones territoriales, ¿no? Ya sean departamentales, regionales, distritales, provinciales, ¿no? Y en esencia, ese sería el ámbito de competencia por el territorio. Luego vamos a tener el ámbito por el grado. Y esto va a depender mucho de la posición que determinado órgano detenta, ¿no? Dentro de una jerarquía que es vertical dentro de cierta entidad pública, ¿ok? Luego vamos a tener la competencia por el tiempo, ¿no? Que tiene que ver, valga la redundancia, con el ámbito temporal, ¿no? En el que es ejercida cierta función administrativa, que pueden ser permanentes, ¿no? Si el tiempo no afecta la competencia, temporales, si la competencia solamente puede ser ejercida dentro de un plazo determinado, ¿no? O incluso hasta accidentales, ¿no? Cuando tenemos estas situaciones particulares de los interinos, ¿no? Funcionarios suplentes, ¿sí? Ahora, cabe recalcar, no olvidemos que para que exista una aptitud del funcionario que sea titular del órgano, debe haber una nominación, llamémosla regular, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que quien va a detentar el cargo, ¿no? Y al mismo tiempo, que duda cabe, también las facultades y potestades que se circunscriben, que son inherentes a este cargo, debe y tiene que haber sido nombrado, designado, ¿no? Regularmente y encontrarse en funciones al momento de emitir el acto administrativo, ¿sí? Entonces, con esto, este concepto de la nominación regular, lo que se busca, ¿no? Es evitar situaciones vinculadas a funcionarios de hecho, de facto, ¿no? Que, por ejemplo, teniendo un título u ostentando determinadas funciones, estas ya se le han vencido, ¿sí? Luego tenemos el contenido u objeto del acto administrativo, ¿sí? Como segundo elemento, acá lo podemos ver. Este elemento, ¿no? El contenido del acto, y aunque parezca bastante lógico, ¿no? Es aquello que se obtiene, ¿no? A través de la decisión que adopta la administración pública. Es justamente aquello que se decide en el marco de un acto administrativo, ¿no? Y normalmente, ¿no? Este requisito puede mostrar tanto un sentido positivo o negativo, ¿no? Porque puede derivar, ¿no? En la aceptación o el rechazo de una solicitud de un administrado o disponer, ¿no? La realización de un hecho material o incluso negar su realización, ¿sí?
Y esto va a depender mucho, ¿no? Y el enfoque que se le dé va a depender estrictamente de si se tratan de actos reglados o actos discrecionales. Cuando hablamos de una potestad reglada, el objeto del acto, ¿no? Normalmente tendrá lugar y estará predeterminado por la norma que normalmente será habilitante o prohibitiva. En cambio, y es aquí donde se generan la mayoría de los problemas, están las potestades discrecionales, ¿no? Cuyo contenido, el contenido del acto que se emite a partir de estas potestades discrecionales, se va a adaptar al marco normativo y a los principios que pueda utilizar el operador jurídico en los casos en concreto, ¿no? Recordemos que para estas situaciones y para el derecho administrativo en general, los principios son mandatos de optimización que no se aplican de manera estricta y a rajatabla en una situación concreta. Es más, podemos tener situaciones donde los principios pueden hasta contradecirse, pueden chocar, ¿no? Y vamos a tener que hacer una labor de ponderación en tales circunstancias. Entonces, al ser mucho más maleables, al ser mucho más adaptables y aplicarse un mayor o menor grado en determinado caso en concreto, ¿no? Son bastante importantes como guías para la debida y correcta actuación de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, la legalidad del acto administrativo en estas circunstancias no solo va a suponer que el objeto no se encuentre prohibido por la norma, sino que además esté expresamente autorizado o facultado, ¿ok? Entonces, cuando hablemos del objeto, el contenido, vamos a hablar de la esencia, ¿no? De qué es de qué trata el acto administrativo en concreto, ¿sí? Y aquí vamos a poder diferenciar, ¿no? Estas potestades regladas, discrecionales. Como tercer elemento, ¿no? Tenemos a la finalidad pública, ¿sí? La finalidad pública, y esto es muy importante para la teoría del acto administrativo en general, no solamente aplicable al acto administrativo, sino a todas las modalidades con las que se desenvuelve la administración pública y la función administrativa. Recordemos que siempre la totalidad de la actividad administrativa, de manera directa o indirecta, debe realizarse y satisfacer y tutelar un interés general, ¿no? Que normalmente son propios o inherentes al servicio público, ¿sí? Y es hacia esta actividad, ¿no? Que se orienta como finalidad última, ¿no? Determinada, el acto administrativo, por ser esencia de la administración pública, ¿no? En esencia, ¿no? La finalidad busca, por el acto administrativo, ¿no? Que concuerde con el interés público, ¿no? Que de alguna u otra manera inspiró a los legisladores a habilitar o atribuir la competencia para emitir este tipo de actos administrativos. Entonces, todo acto administrativo, asumen, ¿no? Debe obedecer a una finalidad inherente, ¿no? Al interés general, ¿no? Que a su vez repercute también en la mayoría de casos en los servicios públicos, ¿no? Entonces, el contenido de cada actuación pública debe perseguir esta finalidad, ¿sí? Entonces, en contraposición, está prohibido cualquier tipo de desviación, ¿no? Para satisfacer algún tipo de interés particular, privado, personal de los funcionarios públicos, ya sea de grupos de poder, ¿no? A través del lobismo, por ejemplo, ¿no? Y que sean ajenos a la competencia que ejerce la administración pública, ¿no? Entonces vamos a ver varias formas en las que se transgrede esta finalidad pública, ¿no? Vamos a ver que cuando se materializa cuando el funcionario, el servidor público persigue un propósito personal, ¿no? O una finalidad que es diferente a la que persigue la administración pública, ¿no?
o cualquier favoritismo, digamos, ¿no? El perseguir o tratar de obtener algún favor hacia un tercero, ¿no? A un grupo económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta consideración de la finalidad pública como requisito de validez del acto administrativo permite, ¿no?, fiscalizar lo más esencial de todo acto administrativo, que vendrían a ser los móviles que persiguen sus autores, los que emiten el acto administrativo, ¿no? Entonces queda claro que como vicio de nulidad, ¿no? Se puede presentar esta desviación, ¿no?, del poder, de no tratar de cumplir esta finalidad pública, ¿sí? Entonces, y volviendo a lo que mencionaba previamente, ¿no? ¿Dónde vamos a tener con mayor presencia este tipo de problemas respecto a la vulneración de la finalidad pública como requisito de validez del acto administrativo? En los actos discrecionales, ¿no? Donde vamos a poder observar que la finalidad pública tiene mucha más relevancia como un factor para invalidar, ¿no?, el acto administrativo y también para fiscalizar las actuaciones de la administración pública, ¿sí? Porque al final del día, si vemos que se está persiguiendo un interés personal, un interés de un funcionario o de un grupo de poder, ¿no? Va a poderse invalidar toda actuación discrecional que provenga de la administración pública que transgreda este interés público. Entonces, todo interés público es opuesto, se opone, ¿no?, a intereses particulares, ¿sí? Y es justamente una de las definiciones que actualmente maneja el derecho administrativo contemporáneo respecto a qué se debe entender por interés público, interés general, ¿no? Y es, en esencia y en resumen, el tratar de evitar, ¿no?, que los poderes, las atribuciones, las facultades otorgadas a cierto funcionario, ¿no?, sean efectuadas, ¿no?, con miras a satisfacer, ¿no?, un interés particular que se oponga a la satisfacción del interés general, ¿sí? Bueno, luego vamos a tener dos de los requisitos de validez más relevantes, ¿no? Digamos, por los que normalmente se caen los actos administrativos, por los que normalmente se declara su nulidad: el procedimiento regular y la motivación, que son bastante recurrentes, ¿sí? Tanto en vías de apelación como en contenciosos administrativos. Es muy usual ver este tipo de situaciones, ¿no?, de invalidez del acto administrativo y posteriormente su nulidad, la declaración de nulidad. Ahora, cuando hablamos de procedimiento regular, ¿no?, recordemos que el tubo de la LEPAJ, cuando habla del procedimiento administrativo, se refiere, ¿no?, a esta concatenación de actuaciones, de secuencias, ¿no?, a través del recorrido de un procedimiento predeterminado por la ley, ¿no?, para la debida y correcta emisión de un acto administrativo. El presupuesto de todo acto administrativo es la existencia de un procedimiento administrativo. Entonces, vamos a ver que el procedimiento administrativo tiene una finalidad instrumental, ¿sí? Y que también constituye un elemento esencial, básico, medular para la emisión y generación de un acto administrativo. Es decir, sin procedimiento administrativo no puede haber un acto administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo debe ser considerado un elemento, considerado un elemento de validez del acto administrativo. La ausencia de un procedimiento administrativo determinará la invalidez del acto administrativo que se emita, ¿sí? Y esto en concordancia con lo establecido en el principio del debido procedimiento, salvo que la norma le habilite, ¿no?, a dictarse de una forma distinta. Ahora, en
el derecho administrativo contemporáneo, ¿no? La existencia del procedimiento administrativo, no solo trata de tutelar la predictibilidad, la certeza en la administración pública, sino que también es una garantía para los derechos de los administrados y de del interés general, ¿no? Porque está muy ligado también con la idea y con el principio de legalidad, ¿no? Entonces, y es por eso que normalmente cuando a la administración pública se le lleva un proceso contencioso administrativo, es a esta a quien le corresponde acreditar haber seguido un procedimiento regular para emitir sus actuaciones, ¿sí? Ahora, la inclusión del procedimiento administrativo como requisito de validez, ¿no? También implica que una vez regulado un procedimiento, ¿no? Para la emisión de cierto acto administrativo, cualquier modificación de este acto administrativo, ¿sí? Incluso cuando no esté regulado explícitamente, también debe seguir las mismas formalidades establecidas para su emisión. Cualquier cambio que se dé en el acto administrativo también debe seguir las mismas formalidades que se emplearon al momento en que la administración, el funcionario, lo emitió, independientemente de si este cambio, ¿no? Esta posibilidad de efectuar un cambio haya sido regulada, ¿sí? Ahora, luego, y no menos importante, claramente, tenemos, ¿no? Deber de motivar las decisiones, que es sumamente importante, ¿no? Recordemos que la motivación como un deber de la administración pública se refiere, ¿no? A esta exteriorización, ¿no? De los motivos que han servido de base tanto jurídicamente como fácticamente, ¿no? Para la emisión de cierta resolución por parte de la administración pública, ¿sí? Entonces la motivación no solamente es un elemento formal del acto administrativo, ¿no? Es sustancial al acto, es esencial al acto, ¿sí? Esta exigencia de sustentar, de solventar, argumentar, ¿no? La, el, el digamos, el contenido, ¿no? La orientación, el norte de determinado acto administrativo es y debe ser entendida, ¿no? Como un mecanismo indispensable para permitir apreciar, ¿no? Cierto grado de legitimidad, ¿no? Y también para establecer ciertos límites a la arbitrariedad por parte de la administración pública, ¿no? Y esto porque al funcionario público, ¿no? Lo sitúa en una posición en la que está obligado a reflexionar, ¿no? A razonar y justificar el por qué se emitió un acto administrativo, ¿no? ¿Cómo es que llegó a cierta conclusión para su emisión? Y con esto vamos a tener más posibilidades, ¿no? De poder evaluar si ha ejercido debidamente su competencia, ¿no? Y para eso, ¿no? Necesita, como ya les venía comentando, de los elementos tanto jurídicos como fácticos, ¿sí? Porque dentro del razonamiento que efectúa el funcionario público, debe efectuar el debido citado, ¿no? El por qué aplica cierta norma, pero también de la mano con el análisis de los hechos, de por qué se ha producido cierta situación, y con lo cual el tema probatorio cobra mucha relevancia, ¿no? Al momento de motivar el tema de la actuación de los medios probatorios y que están también ligados al principio de verdad material. Ahora, el incumplimiento de este deber de motivación puede dar lugar, qué duda cabe, ¿no? A la nulidad de
del acto administrativo y también seguramente la responsabilidad de los funcionarios que lo emiten. Y la consecuencia sobre los actos, ya lo venía comentando, es la nulidad. Cuando se omita la motivación, ¿no? O cuando al hacer un análisis de la motivación, detectemos, ¿no? Encontremos que había una contravención a la norma, haya habido una contravención al principio de la legalidad, ¿no? O también puede dar lugar a la necesidad de dictar un nuevo acto para enmendarlo, ¿no? En caso nos encontremos en una situación de motivación incongruente, imprecisa, insuficiente, ¿no? Y esto va de la mano también con el principio de conservación del acto, ¿sí? Ahora, adicionalmente, no olvidemos, la infracción del deber de motivación conlleva la responsabilidad administrativa para el actor del acto. Eso sí, debemos tenerlo bastante claro, ¿no? ¿Y qué funciones podemos abstraer, ¿no?, del deber de motivar las decisiones administrativas? Primero, propiciar que las autoridades se pronuncien con seriedad, ¿no?, y con el debido rigor al momento de formular esta voluntad de la administración pública, ¿no? Y que además su decisión se adecúe, ¿no?, a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? También cumple un rol informador, ¿sí? Porque exterioriza los motivos a través del cual o de los cuales se ha producido un acto administrativo, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos, ¿no?, que también cumple una función de justificación, ¿sí? Porque proyecta, ¿no?, la argumentación, el razonamiento lógico que prepara el funcionario público para la emisión del acto administrativo. Y finalmente, y esto es muy importante también, facilita el control de la administración pública por parte del Poder Judicial. Pues, como les venía comentando, el acto administrativo debe estar estrictamente vinculado al principio de legalidad, ¿no? Entonces, al observarse, ¿no?, que no existe motivación en los términos que la normativa ha prescrito, o inclusive en los términos en los que el Tribunal Constitucional lo ha establecido a través del precedente Juliana Yamoja, entonces el Poder Judicial está llamado a declarar la nulidad del acto administrativo, ¿no?, dándole cierta racionalidad y objetividad a la actuación de la administración pública. Entonces, tiene funciones bastante importantes, ¿no? Son entre otras que podría mencionar, ¿no? Pero en resumen, esas cuatro, ¿sí? Ahora, sobre el contenido del deber de motivación, ¿no? Este contenido comprende tanto, y esto ya lo venía mencionando, ¿no?, aspectos jurídicos, como también la fundamentación o sustentación de los hechos. Cuando hablamos de la fundamentación de aspectos jurídicos, la motivación implica, ¿no?, que el operador jurídico, en este caso, la administración pública, cite expresamente su fuente normativa aplicable al caso concreto, ¿no? Sintetice la interpretación que efectúe de determinada disposición normativa, ¿no? Y el sentido y la manera en la que va a utilizarla en el caso en concreto, ¿sí? Por su parte, ¿no?, la cita de los hechos también impone a la administración pública un deber de resolver sobre las circunstancias reales y tenidas por ciertas, ¿no? Y esto solamente va a lograrse a través de una debida actuación probatoria, ¿no? La actuación de hechos relevantes, pruebas, ¿no?, del caso en concreto. Entonces, vamos a encontrarnos, ¿no?, con que la motivación de las resoluciones administrativas debe incluir la cita de las principales argumentaciones
¿no? De los administrados y la forma en la que se ha tenido en cuenta los temas probatorios va a estimarse lo solicitado o va a desestimarse, ¿no? Ahora, y eso es un tema bastante importante, por eso yo siempre recalo en esto, ¿no? En caso de actos discrecionales, ¿no? La fundamentación debe ser mucho más rigurosa, ¿no? Debe extenderse a motivar suficientemente todas las decisiones de la administración pública, en tanto la administración, ¿no? Se encuentre ante diferentes alternativas posibles. Recordemos que en el derecho no existe una respuesta unívoca, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de procedimientos sancionadores, donde la administración pública no solo debe justificar por qué ha establecido la responsabilidad o la calidad de culpable, ¿no? De determinado administrado, sino además debe establecer y sustentar las razones del por qué el tipo sancionador no se aplica en el caso en concreto y también con otras ciertas variantes que están vinculadas con la gravedad de la sanción, los antecedentes del administrado, ¿no? Y también el perjuicio provocado, ¿no? Digamos, al interés público, al erario público, a los fines de la administración pública. Entonces, y no olvidemos, ¿no? Que de acuerdo al TUE de la LEPAJ, todos tenemos el derecho de que los actos de gravamen deben ser llevados a cabo de la forma menos gravosa posible, ¿no? Y aplicándose el principio de razonabilidad. Las decisiones que creen obligaciones, establezcan infracciones, impongan sanciones, deben emitirse de manera proporcional, ¿no? Entre los medios que se emplean y los fines públicos que la administración pública busca tutelar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la motivación en estos aspectos es bastante importante, es muy esencial, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de vicios del acto administrativo, ¿no? Y por nombrar algunos casos, ¿no? En temas de competencia vamos a tener incompetencia material, territorial, por grados, ¿no? Cuando hablamos del contenido, vamos a hablar de contenido ilícito, contenido imposible, físicamente, jurídicamente, incongruente, ¿no? Cuando hablemos de la finalidad como requisito de validez, vamos a hablar de un desvío de la finalidad por preferencia, ¿no? De fines personales o a favor de terceros o distintos a los que persigue la administración pública, ¿no? Cuando hablemos de la motivación, hay una omisión de la motivación, motivación insuficiente, contradictoria, ilícita, y así, ¿no? Vamos a encontrarnos con varias modalidades en las que se nos presentan los vicios, ¿no? Pero derivados siempre de los requisitos de validez de los actos administrativos, ¿ok? Ahora, cuando hablemos de los requisitos de validez, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta dos, o de la validez como del acto administrativo, ¿no? Hay que tener en cuenta el artículo 8 y el artículo 9, ¿no? Del TUO de la LEPAJ, que justamente habla de la presunción de validez, ¿no? Recordemos que es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Y todo acto administrativo se considerará válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, ¿sí? Ahora, llegados a este punto, hay que distinguir los conceptos jurídicos de validez y eficacia, ¿sí? Ahora, a partir del estudio, ¿no? De la doctrina española, doctrina italiana, doctrina alemana, ¿no? Un acto inválido puede ser eficaz y recíprocamente, ¿no? Un acto válido puede no ser eficaz, ¿sí? Entonces, aunque ambos mantienen una relación bastante estrecha con el ciclo
de vida de todo acto administrativo, estas figuras actúan en momentos distintos. ¿Por qué? Porque la validez se presenta al momento de la emisión del acto administrativo, mientras que la eficacia aparece desde el momento de su perfeccionamiento hasta que se consumen o se consuman sus actos. ¿Sí? Entonces, y claro, el acto de la LEPAJ habla en términos de eficacia a partir de notificación, y hay todo un régimen de notificación y están vinculados con la figura de la eficacia, pero acá nos toca hablar de la validez y vicios de nulidad del acto administrativo. Entonces, no voy a ahondar mucho sobre ese aspecto. Pero sí hay que tener en cuenta, como ya lo vengo recalcando, que todo acto jurídico, todo acto administrativo será válido cuando éste haya sido emitido en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Con las normas que al momento de su emisión se encontraban vigentes, ¿sí? Y además, si se constata que se encuentran presentes todos los elementos de validez que establece el artículo 3º del TUO de la LEPAJ. Si existe algún error en su emisión, su estructuración, o una mala aplicación de sus elementos de validez, ¿no? Pueden surgir elementos, ¿no? Mecanismos de autotutela, de revisión, ¿no? O de incluso colaboración del mismo administrado, ¿no? Que se establece a través de la presunción de validez que dispone el artículo 9 del TUO de la LEPAJ, ¿no? Cuando un acto administrativo queda perfeccionado, ¿no? Emitido, y para esto vamos a asumir que han concurrido debidamente sus elementos de validez esenciales, este acto administrativo va a poseer una presunción de iuris tantum, de validez, ¿sí? Que exonera a la administración pública que emitió ese acto administrativo de demostrar su validez, ¿sí? Incluso, aun cuando cualquier persona pueda poner en duda la validez de este acto administrativo, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos ante una de las prerrogativas más relevantes del poder público, ¿no? Que son esenciales para poder asegurar de alguna u otra manera la eficacia, la eficiencia, la seguridad jurídica, ¿no? En el cumplimiento de las decisiones que adopte la administración pública, ¿no? Y esto se traduce en que todo acto administrativo posee, detente esta presunción, ¿no? De constituir, ¿no? Un legítimo ejercicio de la actuación administrativa, ¿sí? Entonces, mediante esta presunción de validez, de legalidad, ¿no? Se asume, ¿no? Que la autoridad obra conforme a derecho. Y ojo, por eso decíamos que se trataba de una presunción iuris tantum, porque salvo prueba en contrario, que debe ser evaluada, ¿no? Y procesada en un procedimiento administrativo de impugnación, por ejemplo, ¿no? Mientras no se constate ello, el acto administrativo se presume válido, ¿no? Y este principio es bastante relevante, ¿no? Para que la gestión administrativa sea mucho más veloz, ¿no? Mucho más célere. Si no contáramos con este tipo de instituciones, cualquier decisión o actividad de la administración pública sería pasible de cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? Y de esta manera se obstaculizaría el cumplimiento del interés general, de los fines de la administración pública, ¿no? Y normalmente esto se da por intereses particulares. Entonces, este manto de validez, esta presunción con la que cuenta el acto administrativo es esencial para darle eficacia a las decisiones que toma la administración pública y para así evitar dilaciones innecesarias y que podrían obedecer
a intereses particulares, ¿sí? Ahora, hay ciertos efectos que produce esta presunción de validez dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Uno, que es indispensable alegar y demostrar la ilegalidad, aun cuando se trate de vicios de nulidad flagrantes, que sean muy evidentes, ¿sí? Entonces, corresponde, ¿no?, que la carga de la prueba recaiga sobre quien alega esta irregularidad del acto administrativo, ¿sí? Sin perjuicio, claramente, del principio de verdad material, ¿sí? Eh, También vamos a ver que existe un carácter innecesario, ¿no?, de que cierta autoridad administrativa declare o confirme la legalidad para que produzca sus efectos. No es necesario, no es necesario que posteriormente a la emisión del acto administrativo cierto funcionario declare su legalidad. No, es innecesario, ¿sí? También vamos a ver que provisionalmente le otorga, ¿no?, una, un carácter de exigibilidad a todo acto administrativo, ¿sí? Independientemente de que, como ya les venía diciendo, ¿no?, el vicio de nulidad sea flagrante. ¿Por qué digo provisional, no? Porque recordemos que se trata de una presunción juris tantum, que en tanto no se cuenten elementos para declarar su invalidez, no se va a poder, valga la redundancia, declarar la misma, ¿sí? Luego también vamos a ver que sustenta una obligación de ser acatado por parte del administrado y la administración pública, ¿sí? Y esto da contenido a la idea de ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí? Y finalmente tenemos la no suspensión de la ejecución por el solo hecho de interponer un recurso administrativo, ¿no? O haber iniciado haber recurrido a sede judicial, ¿no? Es más, también se delimita, ¿no?, esta posibilidad de que la administración pública lo suspenda de oficio, limitándola, ¿no?, solo a ciertos casos que constriñen, ¿no?, cierta gravedad. Ahora, sobre las causales de nulidad y entrando más en materia, ¿no? Cuando nos encontremos ante una constatada invalidez, surge como directa consecuencia la nulidad del acto administrativo, ¿no?, que debe conceptualizarse como un castigo jurídico para aquellos actos administrativos que se encuentren inmersos, ¿no?, en alguna causal que lo prive de sus efectos jurídicos, ¿sí? Ahora, y esto es sumamente relevante, no existe nulidad si el vicio no es constatado y declarado. Nuevo, no hay ni habrá nulidad del acto administrativo si el vicio de este no es constatado y declarado, ¿sí? Y entonces vamos a tener tres causales de nulidad de acuerdo al artículo 10º del tubo de la LEPAJ, ¿no? La primera, que es bastante evidente y parece una perogrullada, ¿no?, la contravención a las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad puede tratar, ¿no?, de sobrepasar los límites establecidos legalmente o actuar al margen de la ley, ¿no? Esta disposición, digamos, tiene mucho contenido simbólico, es bastante emblemática, ¿no? Pero en la práctica, tranquilamente pudo haber sido omitida, ¿no? Porque los demás supuestos, o el supuesto este, se encuentra ya subsumido en cualquiera de los otros incisos que se desarrollan a continuación, ¿no? Entonces, si bien en los procesos contenciosos no se alega esta figura, normalmente cuando se declara
la nulidad del acto administrativo se hace referencia a la omisión en alguno de los requisitos de validez, ¿no? Y habíamos hablado de los vicios en la competencia, en razón de la materia, incompetencia territorial, vicios en el objeto o contenido, ¿no? Cuando hay una contravención al ordenamiento jurídico o cuando vemos que hay un imposible jurídico, ¿no? Un contenido ilícito o un contenido contrario, un acto administrativo firme. Luego vamos a tener vicios por la finalidad perseguida, ¿no? Por tratar de tutelar, bueno, no ni siquiera tutelar, por tratar de perseguir un fin personal o a favor de terceros, ¿no? Luego también vamos a tener problemas con la regularidad del procedimiento administrativo, ¿no? Cuando un acto administrativo es emitido a través de un procedimiento que es distinto al legalmente establecido, ¿no? Aunque las etapas pueden coincidir, no, tiene que seguirse las actuaciones y toda la serie de actos que han sido establecidos en determinado procedimiento administrativo para que sea considerado como válido, ¿no? Cuando también se omite un trámite obligatorio dentro de la concatenación de todas las actuaciones dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Cuando no se emite un dictamen, entre otros, ¿no? O cuando se priva del debido procedimiento, o cuando se dicta una resolución faltando completamente al procedimiento para la emisión de esta resolución. Y creo yo que esta es una situación, si no es la más grave, ¿no? Porque no se trata de que se ha omitido algún trámite de que está establecido en la norma, sino se trata de una falta absoluta del procedimiento administrativo que impera para generar un acto administrativo, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos ante una situación en que la administración pública emite un acto que está totalmente despojada de legalidad, ¿sí? Pero vamos a encontrarnos en situaciones, ¿no? Donde se puede prescindir de normas no esenciales del procedimiento, ¿no? Y consecuentemente se dará la inexistencia, la nulidad, ¿no? Y esto solamente se va a dar cuando se trate de omisiones o disposiciones formales que sean irrelevantes y que no generen ningún tipo de indefensión, ¿no? O que la indefensión en todo caso sea tolerable, ¿no? Y que en estos casos y en estas situaciones prime el principio de eficacia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se sanea una notificación, por citar un caso, ¿no? Ahora, por la ausencia de motivación, ¿no? La motivación insuficiente, motivación falsa, motivación ilícita, y vamos a tener toda esa gama de casos, ¿no? De vicios que van a derivar, podrían derivar, vamos a decirlo así, porque recordemos que los vicios o derivan en la nulidad del acto administrativo o derivan en la conservación del acto administrativo, y va a depender de la gravedad del vicio, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Ahora, luego tenemos los actos expresos, ¿no? Los actos presuntos por los que se adquiere facultades o derechos cuando se carece de requisitos para ello, ¿no? Como nuestros procedimientos administrativos, ¿no? Actualmente la regulación opta por este camino, ¿no? De incrementar las posibilidades de obtener algún beneficio por parte de los administrados, ¿no? Sin la necesidad de que se haya establecido, ¿no? Una comprobación, una fiscalización previa de los requisitos que exige la administración. Yo no digo que en todos los casos, sino en la mayoría de casos, ¿no? Se ha establecido, ¿no? Como esta causal, como una forma de corregir por medio de la nulidad los actos que de mala fe hayan dado lugar a la adquisición de facultades o derechos de manera indebida, ¿no? Ello tomando en cuenta que nos encontramos en una situación donde se ha dado mayor preponderancia al silencio administrativo positivo, ¿no?
y a los procedimientos de aprobación automática, ¿no? Y sumado a ello el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que les han dado las herramientas o los administrados, y yo no estoy en contra de esto, muy por el contrario, bien es bueno que esté sucediendo porque facilita la labor de la administración pública, pero también ha dado lugar a este tipo de situaciones, ¿no? Y en estas circunstancias, ¿no? La buena fe es un elemento a tomar en consideración, ¿no? Para no obtener ventajas indebidas, ¿no? Y aprovechándose de esta proliferación de procedimientos administrativos de aprobación automática, ¿no? Entonces, si es que se obtiene un derecho de manera indebida a través de estos mecanismos que establece nuestro TUO de la LEPAJ, entonces aplica esta causal de nulidad, ¿ok? Ahora, y finalmente, la ilicitud penal, ¿sí? Si el objetivo, ¿no? O el contenido de cierto acto administrativo no solamente es ilícito, ¿no? En términos del principio de legalidad, sino también al mismo tiempo ha derivado en la comisión de un delito que está establecido en nuestro Código Penal, nos encontraremos frente a un caso de vicio muy relevante y que tendrá como consecuencia la nulidad del mismo, ¿no? Pero en esta situación hay que tener en cuenta que como la administración pública no posee potestad jurisdiccional para establecer si un acto constituye un delito, ¿no? O demostrar que se ha producido un delito, solamente se podrá establecer esta característica, ¿no? De ser un delito en sede judicial, ¿no? Entonces, solo a partir de que se emite una sentencia donde se establece la ilicitud penal de cierto acto, solo ahí, sí, solo así, se podrá sustentar, ¿no? Esta causal de nulidad, ¿no? Solamente mediante una sentencia que así lo establezca, ¿no? Y obviamente se hará una excepción al plazo de prescripción que establece el tubo de la LEPAJ, ¿ok? Y en principio estas son las 4 causales que establece nuestra normativa para declarar la nulidad de un acto administrativo. Ahora, ¿qué efectos y alcances tiene la declaración de nulidad del acto administrativo, ¿no? El efecto es declarativo y retroactivo a la fecha del acto, ¿sí? La declaración administrativa o judicial de nulidad de un acto administrativo desvanece completamente la presunción de validez que tiene, ¿no? Pero la declaración de nulidad operará hasta el momento mismo en el que fue emitido, ¿no? Sin tratar de favorecer ni perjudicar a ningún administrado. Ahora, solo si existieran terceros que, en aplicación del principio de buena fe, hubieran obtenido derechos, no tomando en cuenta que esta apariencia de legalidad del acto administrativo, solo para ellos la nulidad será y se referiría a futuro, ¿no? Ahora, por esto no debemos tomar en cuenta que para este tipo de terceros de buena fe, el acto permanece ultractivo, el acto nulo no es ultractivo, ¿no? Ni tampoco esta situación esta regla no establece que a futuro pueda favorecerse a los administrados que hayan participado en el procedimiento administrativo que constituyó el acto nulo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una fecha en la que el acto administrativo fue emitido y una fecha posterior, ¿sí? En la que fue declarado nulo. Entonces, todos los actos previos a la declaración, ¿no? Por eso hablamos de un efecto declarativo y retroactivo, ¿no? Serán declarados como nulo. Pero si hay terceros de buena fe, esta declaración, ¿no? Operará a futuro. O sea, todos los efectos
positivos, digamos, que obtuvieron estos terceros se van a mantener, y la declaración de nulidad y los efectos de la nulidad se mantendrán a futuro desde la declaración de la nulidad para aquellos terceros de buena fe, ¿sí? Luego tenemos como otro efecto y alcance del acto declarado nulo, ¿no? La inexigibilidad del acto que ha sido declarado como tal, ¿no? Si eventualmente alguna autoridad administrativa o algún administrado insistiese, ¿no?, en mantener los efectos de un acto administrativo declarado nulo, existe un mandato directo y universal, ¿no?, para tanto administrados como autoridades de oponerse a la ejecución de un acto nulo, ¿sí? También motivando su negación para advertir a quienes pretendan ello, ¿no? Y advertirles, ¿no?, de vicio que afecta al acto y los motivos por los cuales ha sido declarado nulo. Luego también vamos a tener esta imposibilidad de declarar la nulidad, ¿no? Que se refiere a esta constatación de la nulidad que puede atravesar por múltiples situaciones que podemos considerar como adicionales, ¿no? Por ejemplo, que se hayan consumado los efectos del acto, ¿no? Si ya se realizó una actividad que había sido autorizada, ¿no? O que es imposible retrotraer sus efectos, ¿no? Cuando los resultados del acto administrativo, ¿no?, están consolidados, de tal manera que declararlo retroactivo es mera formalidad, ¿no? En estas situaciones, el pronunciamiento de la entidad, ¿sí?, no solamente debe contener la declaración formal de nulidad, ¿no? Y no solamente la responsabilidad administrativa, también debe disponerse el inicio de acciones para, de alguna u otra forma, establecer una indemnización por responsabilidad contra el beneficiado por el acto, ¿ok? Y eso es bastante importante, ¿no? Porque muchas veces sucede en la práctica que se declara la nulidad, pero es un saludo a la bandera, ¿no? Ahora, sobre los actos sucesivos, ¿no? La nulidad de un acto que forma parte del procedimiento administrativo determina la nulidad de los actos sucesivos, ¿no? Y en consecuencia también implica retrotraer las actuaciones administrativas al momento del trámite en que se cometió la infracción, ¿sí? Pero esta regla, ¿no?, que es la regla general, tiene una condición, ¿no?, que los actos procedimentales estén estrechamente vinculados con el acto que ha sido declarado nulo, ¿sí? Si nos encontramos con un acto independiente, ¿no?, la declaración de invalidez no se transmite a través del acto que ha sido declarado nulo, ¿sí? Y esto ha sido establecido como regla en el artículo 13.1 de todo el ALEPAJ, ¿no? En el sentido que la invalidez no afecta los actos sucesivos que sean independientes o separables del acto inválido, ¿no? La nulidad de un acto de los que integran un procedimiento, ¿no?, determina la nulidad de los actos sucesivos del mismo, y por lo tanto se debe retrotraer las actuaciones administrativas al trámite en que se cometió, digamos, ¿no?, la infracción. Pero esta consecuencia, ¿no?, no se va a dar, ¿no?, en tanto se traten de actos administrativos que sean independientes, ¿no? Ocurre, por ejemplo, cuando se trata de una actuación probatoria, un peritaje, digamos, que por más que se haya declarado la nulidad del acto administrativo, digamos, esta actuación probatoria, el peritaje, no se ve afectada por la nulidad del acto administrativo, ¿no? Entonces se puede conservar esta actuación procedimental, ¿ok? Luego, sobre la nulidad parcial o conservación parcial del acto administrativo, ¿no? Esta institución permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, ¿no? Y eso va a depender de la independencia
que contengan las disposiciones contenidas en la estructura de cierto acto administrativo, ¿sí? Igual, ¿no? Nos va a permitir reconocer otros efectos distintos al acto declarado nulo, ¿sí? Y respecto de la conservación de actuaciones o trámites dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Cuando se encuentren con actos que posean o tengan una causal de invalidez, ¿sí? Sobre la conservación del acto administrativo. Ahora, hay que tener en cuenta que, como ya les venía diciendo, cuando nos encontremos ante una situación de incumplimiento de unos requisitos de validez del acto administrativo, vamos a tener dos consecuencias, o la nulidad del acto administrativo o la conservación del mismo, ¿no? Y la conservación es esta institución que considera el TUO de la LEPAG para permitir, ¿no?, preservar las decisiones de la administración pública, ¿no? Y esto está respaldado por la presunción de validez, ¿no? Siempre y cuando nos encontremos ante afectaciones por vicios no trascendentales, ¿sí? Y esto va a derivar en que no se tenga que anular o dejar sin efecto el acto administrativo, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, la conservación permite, ¿no?, perfeccionar la validez de un acto nacido imperfecto, mientras que la nulidad priva de toda validez al acto administrativo que nació imperfecto. La nulidad también se encuentra reservada para aquellos supuestos de vicios trascendentes, mientras que la procedencia, ¿no?, de la conservación va a tener como sustento la no trascendencia del vicio incurrido, ¿sí? Por su parte, la nulidad también va a valorar la pureza, ¿no?, de los elementos de la generación del acto administrativo. En cambio, la conservación privilegia la eficacia de la actuación administrativa, ¿sí? ¿Y cuál es la clave para optar entre una u otra consecuencia, ¿no? Esto va a depender de lo establecido en el inciso 2 del artículo 10 del TUO de la LEPAG, ¿no? Que establece como causal de nulidad del acto, ¿no?, el defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez, salvo se presente alguno de los supuestos de conservación, ¿no?, que están establecidos en el artículo 14, ¿no? Entonces, la norma privilegia la posibilidad de conservar los actos viciados y solo en caso que la situación producida no se encuentre incluida entre los supuestos de conservación, ¿no? Solo ahí deberá conducirse a la nulidad, ¿no? Entonces, y esto como parte de la doctrina del derecho administrativo moderno, ¿no? Se trata de primar, ¿no? De darle preferencia a este principio de conservación del acto administrativo. Entonces, la conservación permite a la administración pública mantener la vigencia de un acto viciado, sí, solo sí, mediante la emisión de un acto nuevo de enmienda. Ojo, eso es sumamente relevante, que con eficacia retroactiva satisface el requisito de validez que no ha sido observado, que no ha sido cumplido, sin perder vigencia en ningún momento la decisión inicial. Entonces, esta emisión posterior, ¿no?, de la administración pública, este acto secundario, no puede alterar la esencia del acto administrativo que ha sido emitido en primer término, ¿no? Entonces, lo esencial, lo importante de todo, de la aplicación de la conservación del acto administrativo, viene a ser esta figura de vicios no relevantes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que es sumamente relevante, ¿no? Y a modo de resumen, ¿qué características son esenciales en la conservación? Primero, el acto administrativo debe estar afectado por un vicio no trascendente, ¿sí? Podemos tener errores materiales, ¿no?, y similares.
Segundo, la competencia para enmendar o conservar el acto, ¿no? Le corresponde a quien emite el acto. No hay una situación de jerarquía, como en el caso de la nulidad, ¿no? Y finalmente, es necesario un segundo acto que enmiende el acto que detenta un vicio no trascendente, ¿no? Entonces tenemos esas tres características que deben ser observadas al momento de aplicar la figura de conservación del acto administrativo. Y bueno, creo que me he pasado un poquito, espero me disculpen. Voy a aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de BitLawyer por la invitación y espero que la presentación haya sido de su agrado. En esta hora he tratado de resumir brevemente, ¿no?, los aspectos más esenciales sobre la figura de la nulidad. Muchas gracias, estimado doctor. No sé si me permitiría leerle algunas preguntas que han realizado los participantes. Claro. Perfecto, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas en Zoom. Dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Podría explicar qué procede cuando ante una nulidad evidente y manifiesta, un administrado obtiene derechos adquiridos de buena fe a pesar de la invalidez del acto? Sí, como ya lo habíamos explicado, los efectos para este caso van a ser a futuro. Cuando se declara la retroactividad, la nulidad, estos tienen efectos retroactivos, ¿no? Tenemos una fecha A, donde se emite el acto, y una fecha B, donde se declara la nulidad. Entonces, todos los actos anteriores a esta fecha B van a ser declarados nulos, o sea, se van a declarar nulos hasta la emisión del acto administrativo. Pero, ¿qué pasa con estos terceros que de buena fe han obtenido derechos? Todos los beneficios que han obtenido hasta la declaración de nulidad se van a mantener. A futuro es que se da los efectos de la nulidad del acto administrativo. Entonces, desde la fecha de declaración del acto administrativo en adelante, se le aplica la nulidad para estos terceros de buena fe. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, la nulidad y el dejar sin efecto una resolución no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia primordial? Mira, el problema es que esto de dejar sin efecto no es que esté regulado en el todo de la LEPAJ, ¿no? Así como la anulación no está regulada, tampoco está el tema de la inexistencia del acto administrativo, ¿sí? Entiendo que se deja sin efecto por la práctica y todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, de por medio hay una petición graciable del administrado, ¿no?, que tiene que ver mucho con las potestades eh, discrecionales de la administración pública, ¿no? Pero la nulidad está íntimamente vinculada con los vicios, con los requisitos de validez, ¿no? Y los presupuestos establecidos en el artículo 10. No soy muy adepto, ¿no?, a ese tipo de situaciones. Deben ser muy puntuales esto de dejar sin efecto, pero normalmente están vinculadas a situaciones formales, ¿sí? Y también tiene que ver con la conservación del acto administrativo, porque si se deja sin efecto una, una resolución dentro de un procedimiento administrativo, ¿no?, que luego va a derivar en la emisión de un acto administrativo, es justamente para evitar que todo el procedimiento administrativo se caiga, ¿no? Pero va a depender del caso en concreto, pero son figuras muy distintas, ¿no? Los vicios de nulidad son taxativos y son los que se encuentran en el artículo 10 del todo de la LEPAJ. Muchas gracias, doctor. Le formulo la siguiente consulta. Dice lo siguiente. ¿Cuántos años tiene que pasar para que un acto administrativo quede prescrito a favor del administrado, donde queda como cosa decidida? Mm, me agarraste ahí con el plazo. Sí, está en el 213 del todo de la LEPAJ. Hasta, si mal no recuerdo, son 2 años. ¿Sí? A ver. Sí, 2 años. 2 años, 2 años. O sea, la facultad para declarar, ¿no?, la nulidad de oficio prescribe a los 2 años. Sí, 2 años, 2 años. Sí. Gracias, Benito. 213 del todo de la LEPAJ. Gracias, doctor.
Le formulo la siguiente pregunta, penúltima pregunta. ¿Cuánto es el plazo para declarar la nulidad una vez iniciado el procedimiento formalmente de nulidad de un acto administrativo? Eh, Ahí creo ese también está en el 213, ¿sí? A ver, a ver. Repítame la pregunta, por favor. Sí, doctor. ¿Cuánto es el plazo para declarar la nulidad una vez iniciado el procedimiento formalmente de la nulidad de un acto administrativo? O sea, para declarar la nulidad, ¿no? O sea, no el plazo para iniciar el procedimiento administrativo. Eh, Creo que también son 2 años, no recuerdo bien, pero sí sé que está todo en el 213. Les mentiría, pero sí, todo esto, lo de los plazos, lo van a encontrar en el 213 del todo de la ley. Ujú. Muchas gracias, doctor. Le formulo la última pregunta. Es de la señorita Mónica Rosell, desde Facebook. Dice lo siguiente: el acto administrativo mal notificado debe ser nulo, absoluto, y no producir ningún efecto porque se tiene por inexistente. No obstante, muchos consideran que, pese a ser inexistente, si se le declaró firme y pasó el plazo para declarar su nulidad, se vuelve incontrovertible y solo puede impugnarse en el Poder Judicial. El caso es que si el administrado nunca se enteró del acto, tampoco se enteró que no pudo impugnarlo, podría considerarse que la prescripción solo opera cuando se trata de resoluciones legalmente emitidas. El problema es que, para empezar, la figura de la inexistencia del acto administrativo no está regulada en todo de la paja, ¿no? Y como tiene que ver con la notificación del acto administrativo, yo me iría más bien por ineficacia, ¿no? Con el régimen de notificación, porque recordemos que la nulidad está vinculada a los requisitos de validez del acto administrativo, ¿no? En cambio, el tema de la notificación está vinculado con la eficacia. Justamente por eso ahora, cuando estábamos viendo las láminas, estábamos estableciendo las diferencias entre eficacia, ¿no? Y la validez, ¿no? La validez tiene que ver con los elementos para que surja el, el acto administrativo, mientras que la eficacia justamente tiene que ver para que produzcan efectos, ¿no? Hasta que se consuma. Entonces creo que va por otra vía. Igual consideraría, ¿no? En una situación como la que plantean, en donde la notificación no ha sido debida, considero que hay una clara vulneración al debido procedimiento, ¿no? En que en cualquier momento podría recurrirse esta decisión en el Poder Judicial, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Doctor, si bien es cierto, le mencioné que era la última pregunta, justo ahorita por Zoom nos ha llegado una consulta adicional. No sé si Sí, la... claro. Sí. Dice lo Sí, siguiente: somos una institución educativa privada que en nuestro reglamento de disciplina está regulada la reconsideración y apelación. Una alumna apeló sustentado en la nulidad porque en efecto no se llevó a cabo correctamente el proceso disciplinario. Esto, esto es, no fue suscrito por el área que corresponde. Se puede aplicar la nulidad y reiniciar el proceso disciplinario. Aplica para nosotros la ley 27444. esto es un tema bastante interesante, ¿ya? Porque hablamos de una institución educativa privada, entonces consideraría que no debería aplicarles todo el alepaje en la medida que este, cuando vemos el artículo 2, ¿no? Del título preliminar, que justamente habla del ámbito de aplicación, no vamos a encontrar la remisión a entidades privadas, ¿no? Salvo, ¿no? Y sobre esto ha habido mucha controversia, perdón, el artículo 1 del título preliminar, ¿no? Que habla, ¿no? De las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa. Y esto va a depender mucho, ¿no? De qué función esté ejerciendo
en este caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando las universidades privadas emiten un título universitario, están ejerciendo función administrativa, ¿no? Porque lo que están haciendo es la prestación de un servicio público. Pero cuando una entidad, una universidad privada contrata el servicio de Internet, no está ejerciendo función administrativa. Entonces, no podrías aplicar normas de derecho público. Entonces, va a depender, ¿no? De lo que de lo que se esté aplicando en el caso en concreto. Yo creería que lo que estás mencionando no aplicaría la ley 27444, ¿no? En la medida que son una institución privada. Muchísimas gracias, estimado doctor Villavicencio. Con ello hemos finalizado la sesión del día de hoy. No sin antes agradecerles, todo un placer para nosotros contar con usted. Y bueno, también las gracias por haber absuelto todas y cada una de las consultas que han formulado los participantes. Esperamos poder contar con usted en próximos eventos, así como ya lo venimos realizando, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche. Igualmente, cuídense, gracias. Muchísimas gracias, estimados participantes. Con ello hemos dado por finalizada la sesión correspondiente del día de hoy. Nos vemos el miércoles 1 de marzo con las siguientes sesiones. Buenas noches.